Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de hombro. Habíamos estacionado en la evaluación de las luxaciones del tendón del bíceps y las luxaciones completas. Aquí tenemos como con un movimiento, una rotación externa, uno podría hacer que se luxe si el espacio está roto el ligamento transverso, el ligamento horizontal que está sobre la corredera. Uno puede notar como el tendón se desplaza por debajo del subescapular. Aquí tenemos una subluxación porque está todavía en contacto con la corredera, pero aquí sí hay una luxación completa donde vemos cómo sale el tendón de la corredera bicipital. Entonces podemos tener subluxaciones y luxaciones completas, como en el caso de esta acá. Entonces, cuando nosotros vemos ese corte transversal de la corredera, vamos a ver el deltoide por una parte, el pectoral hacia la parte interna, el subescapular que se inserta en el troquín y el supraespinoso que se inserta en el troquíter. Bueno, entonces ya para poder estudiar el músculo subescapular, vamos a colocar el tendón en transverso. Aquí tenemos la apófisis coracoide y lo vamos a colocar entre la apófisis coracoide y la cabeza del húmero, y vamos a ver que haciendo rotaciones internas con el brazo en abducción y sobre la almohada, vamos a hacer rotaciones externas e internas dinámicas para poder ver cómo se desplaza en la rotación externa, cómo podemos ver cómo se desplaza el tendón subescapular y se inserta en el troquíter. Podemos hacer cortes transversales y cortes longitudinales del tendón. Entonces, fíjense, codo flexionado a 90 grados, mano en ligero supino, y los movimientos que vamos a hacer, vamos a desplazar el traductor de arriba hacia abajo para poder lograr la visión íntegra y descartar lesiones y calcificaciones. También podemos desplazar la sonda sobre la corredera y descarte su luxación de la porción larga del bíceps. Es lo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, la imagen es igual a cualquier tendón. Vamos también a poder ver la bursa coracoidea ocasionalmente, que es la prolongación de la bursa subacromial, y en esa misma zona podemos ver el ligamento coracoacromial que se dirige del acromion a la apófisis coracoide. Las lesiones más frecuentes, igual como en todo tendón, tendinosis o degeneración tendinosa, la rotura parcial y la rotura completa. ¿Qué es lo que nos interesa? Aprender a ver el tendón, porque los hallazgos van a ser lo mismo. Entonces, fíjense, esa es la posición que colocamos. Aquí estamos colocando el transductor prácticamente entre la apófisis coracoide, ¿verdad? Y vamos a colocarlo sobre el troquín. Podemos colocarlo en esta forma transversal y es la que nos va a dar, la forma como nos va a dar la imagen que nos interesa, ¿verdad? Entonces, fíjense la imagen que se forma. ¿Bien? Aquí, este es un corte longitudinal, que es colocando el traductor en forma transversal, y para el corte transversal colocamos el traductor en sentido longitudinal, pues. Fíjense cómo vamos a ver acá, en este caso era un hombro del lado derecho, vemos la apófisis coracoide, el tendón subescapular, ¿verdad? Y la cabeza del húmero. Y este es el corte axial. Fíjense que las uniones miotendinosas pueden, si uno no recuerda que hay una imbricación entre el músculo y el tendón, podemos confundirlo con rupturas del tendón, pero eso son simplemente que fibras musculares mezcladas con tendón. Fíjense cómo tiene la imagen de pico del oro, ¿verdad? Ven la cortical del hueso y ven el cartílago hialino, pues. Fíjense, aquí estamos viendo las dos estructuras. Aquí la apófisis coracoide, aquí tenemos pectoral mayor, este es el deltoide, esta es la cabeza del húmero, ven el cartílago hialino. Fíjense cómo pasa el tendón del subescapular, bien bello, fibrilar, con unas zonas hipoecoicas de la anisotropía propiamente normal, igual aquí, anisotropía, y también realmente lo que pasa es que aquí hay fibras musculares que son hipoecoicas en contraste con el tendón que es fibrilar e hiperecoico. Cuando queda paralelo se ve muy bien a la parte de la superficie del transductor. Aquí tenemos
el tendón, y aquí lo vemos cuando hacemos la rotación interna, como se acerca a la apófisis coracoide, la podemos ver acá. Estos son, fíjense que en la apófisis coracoide podemos ver tendones que se dirigen hacia diversos sitios de la anatomía del hombro. Fíjense que aquí ustedes pueden confundir esto con una calcificación, y no es más que el tendón del bíceps, que lo estamos tomando en un corte transversal. Recuerden que esas estructuras están muy relacionadas en esa zona. Igualmente, algunos dicen que el corte longitudinal tiene la forma, cuando está normal, de la llanta, ¿verdad? Cuando uno hace un corte del tendón, fíjense, esto es una estructura totalmente normal con su patrón fibrilar. Fíjense que la bursa casi que se ve aquí, o sea, es una zona realmente virtual en esa zona. Aquí vemos otra vez, fíjense el cartílago, y entonces podemos ver que la inserción tiene sus dimensiones uniformes y normales. Esta es una visión extendida en la cual aquí vemos la apófisis coracoide y aquí vemos el tendón del subescapular insertándose aquí en el troquín. Más de lo mismo. Recordar que esto no son calcificaciones, sino el patrón fibrilar, que se ve muy bien porque estamos paralelo al transductor. Patrón fibrilar en un tendón subescapular normal. Podemos también ver los ligamentos. Recuerden que de la apófisis coracoide podemos tener ligamentos que van hacia el húmero, que se transforma luego en ligamento transverso, que es el que recubre la corredera bicipital, ¿de acuerdo? Y podemos también tener otro ligamento que va de la apófisis coracoide, que lo podemos buscar allí, que es el coracumeral, ¿de acuerdo? Igualmente, más imágenes similares para ver el ligamento. También podemos tener, hay unos ligamentos que van, que es el trapezoide y el conoide, que van de la coracoide a la clavícula, el trapezoide más externo y el conoide más interno. Eso lo podemos ver, los ligamentos coracoclaviculares. Y también podemos ver el coracoacromial, que es entre la coracoide y el acromio. Bueno, en otro corte que vamos a hacer, vamos a poder ver el supraespinoso, pero le vamos a decir las lesiones más frecuentes, la técnica para él. Las lesiones más frecuentes del subescapular, como le decía, tendinosis, ¿verdad? Es la tendinosis, lo mismo de siempre, aumento de grosor, se pierde el patrón fibrilar porque la hipocogenicidad separa las fibras. Vamos a tener calcificaciones con o sin sombra. Recuérdense que las calcificaciones, cuando miden menos de 3 milímetros, se van a ver como puntos ecogénicos sin sombra, dada la resolución de los equipos actuales. Vamos a tener rupturas parciales, en ellas vamos a tener disminución del grosor, y rupturas completas como áreas anecoicas en la unión del troquín. Con el troquín puede existir también con puntos de avulsión, o sea que vamos a ver pedazos de hueso en la unión en relación con el tendón, que son verdaderamente despegamiento del tendón. Siempre debemos descartar la luxación de la porción larga del bíceps, ¿verdad? Con los movimientos de rotación interna y rotación externa. Entonces aquí tenemos el subescapular, ven cómo conserva el patrón fibrilar, y podemos ver la unión miotendinosa, lo que yo les decía acá, ¿verdad? Que son las fibras musculares que entran, ¿de acuerdo? Podemos tener calcificaciones, como vemos aquí, podemos tener también bursitis del subescapular, ¿verdad? Y bueno, eso tenemos que familiarizarnos. Ruptura, fíjense que aquí hay una ruptura con una bursitis también, ¿ves? Del subescapular, la vemos acá, y vemos ruptura, ¿de acuerdo? Ruptura total del tendón, como lo vemos acá, fíjense, ¿de acuerdo? Y aquí el resto del subescapular, y fíjense que se rompió y es ocupado por líquido. Aquí, tendinosis calcificante del subescapular, tendinosis calcificante del subescapular, hay una ruptura parcial del tendón. Para ver el supraespinoso, esa es la posición que hacemos. Hacemos una abducción y colocamos bien la mano detrás, o la mano y el antebrazo detrás de la cintura, o podemos subirlo tanto como para tocarnos la escápula contralateral,
o podemos colocarnos simplemente la mano en la cintura. ¿Ve? Nosotros podemos ver el tendón supraespinoso, la cortical del húmero, el músculo deltoides arriba, el tendón del bíceps que va a estar acá. Recuerden que este viene siendo el trocante, el troquíter o tuberosidad mayor, ¿verdad? Y la bursa subacromio subdeltoidea, que es esta que tenemos acá. ¿Ven? La bursa subacromio subdeltoidea, tendón del bíceps, patrón fibrilar normal, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo es más o menos la representación. Aquí está el tendón, la corredera bicipital, que no la estamos viendo muy bien porque no estamos propiamente en la parte de la corredera, sino estamos en la inserción del tendón, por eso se ve congénico. Entonces, para verlo insertándose, tenemos que hacer un corte prácticamente longitudinal en la zona del hombro. Podemos hacer un corte longitudinal y un corte transverso, y vamos a ver la imagen de pico del oro con el patrón fibrilar del tendón del supraespinoso, que dice que su grosor debe ser más o menos 6 milímetros. El paciente debe estar sentado frente al explorador, el brazo debe estar en abducción y rotación interna, el antebrazo en flexión en la espalda del paciente, y hay variantes, como vamos a ver en los gráficos. Podemos hacer un corte longitudinal oblicuo, que es el que corta el brazo, y un corte transversal o axial, que viene siendo el longitudinal propiamente dicho. Fíjense bien, aquí tenemos al paciente en la posición, y esta es la imagen que vamos a ver, ¿ve? Tendón del supraespinoso, esto es normal, esto es anisotropía. Igualmente, conserve el patrón. Realmente tenemos que aprender a buscarlo, porque las patologías son las mismas. Fíjense, podemos hacer corte. Aquí estamos haciendo un corte longitudinal, que viene siendo prácticamente un corte transversal del tendón que viene atravesando, y el corte transversal viene siendo el longitudinal del tendón que viene bajando. Entonces, poco invertida la cosa, ¿ves? Este es un corte, si lo vemos ahí, puede ser longitudinal. Realmente, si nosotros bajamos un poco, prácticamente a 1.5 centímetros del troquín, vamos a empezar a ver el infraespinoso insertándose en la tuberosidad mayor del húmero, ¿ves? Fíjense cómo estamos haciendo, cómo se puede ver aquí la piel, el supraespinoso, perdón, el deltoide, y el tendón como va a entrar en un momento dado, y lo vamos a poder ver. Si nosotros seguimos aquí por detrás, podemos ver también el infraespinoso, ¿de acuerdo? Que va a ser más delgado y prácticamente es una continuación del supraespinoso. Esta es la imagen, ¿eh? Tenemos que aprender a conocerlo bien. Y se dice que es un trazado fibrilar en pico curvo hasta el troquíter. ¿Okay? Recuerden que tienen que tener cuidado con la anisotropía. Y si usted hace un corte con respecto, va a ver la imagen en neumático, que es una imagen más bien redonda. Se hace un corte transversal. El tendón supraespinoso es el sitio más frecuente de lesiones del manguito rotador, que pueden ser mixtas, o sea, pueden ser rupturas y tendinosis o degeneración, o sea, la vamos a conseguir imbricada. ¿Ok? Podemos tener rupturas con arrancamiento de la cortical del hueso. Se dice que se habla de tendinosis, no se habla de tenosinovitis porque no tiene sinovia, y se habla de que puede haber un engrosamiento más de 2 milímetros con respecto al contralateral en la tendinosis o degeneración, aumento de vascularidad al Doppler. Las rupturas pueden ser parciales o completas, y se determina, fíjense que la característica es que por clínica usted no puede levantar el brazo, no lo puede elevar, o sea, no puede hacer el movimiento de total abducción y flexión, no lo puede hacer. Abducción y extensión del brazo no puede hacer. La causa de ruptura es traumático, sobre todo en mayores de 40 años por síndrome de atrapiamiento crónico. Recuerden que él pasa por debajo de la apófisis del acromion, y entonces él, al pasar por debajo del acromion, hay acromion que son muy aplastados, ese espacio está disminuido, a veces tienen una punta en gancho y pueden hacer traumatismo del músculo, se va inflamando y llega un momento que no pasa por ahí. Eso es lo que se llama impingement o pinzamiento del músculo
supraespinoso en esa área. Eso puede llevar a atrofia muscular, a debilidad, ¿de acuerdo? Fíjense que hay una tendinosis con una hipoecogenicidad del músculo y un engrosamiento con respecto al contralateral, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, como lo vemos, con una tendinosis. Podemos tener rupturas parciales y puede ser, si está debajo de la bursa, se llama bursal o superficial. Si está sobre el cartílago, se llaman profundas o articulares. Y si están dentro del espesor o en la parte interna del tendón, se llama intrasustanciales. ¿De acuerdo? Lo que va a haber es una pérdida del aspecto convexo. Ocasionalmente se origina bombeamiento de la bursa subacromial que ocupa entonces el tendón, engrosamiento de la misma. Las rupturas parciales o intrasustanciales en el interior del tendón pueden ser próximas al troquíter. Vamos a ver un área anecoica definida. Ocasionalmente el troquíter puede tener una irregularidad articular, ¿ves? Entonces esta es una ruptura intrasustancial. Fíjense que las rupturas las ocupan los líquidos. Esto es una ruptura del tipo articular o supracortical del tendón, ¿ves? Con una pequeña calcificación acá. Ruptura parcial del tendón, ¿lo ven? Ruptura parcial del tipo articular, porque está sobre la cabeza del húmero, sobre la cortical. Bueno, y así las tenemos. Es lo mismo de rupturas completas, rupturas parciales, rupturas completas. Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿ves? Uno de los signos directos de rupturas totales es la pérdida del volumen o la rueda espichada. Se pierde esa imagen que él tiene redondita, fibrilar. ¿Okay? Y en las longitudinales va a haber la pérdida del pico del loro con reducción de la convexidad del tendón sobre la cabeza del húmero. Podemos tener rupturas masivas, podemos tener tendinosis calcificante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una rotura de grosor completo del tendón supraespinoso, rotura de grosor completo también. Prácticamente lo que queda aquí es el cartílago y la bursa, ruptura completa, pero ya con algunos esfacelos allí. Rotura de grosor completo, rotura crónica de grosor completo, rotura de grosor completo. ¿Ven? Ruptura de subdeltoidea. ¿Verdad? Aquí está la bursa coracoidea sobre el subescapular. Podemos también tener bursitis. Ya aquí estamos hablando de las bursitis. Lo estoy confundiendo con ruptura. Realmente aquí el supraespinoso está intacto y lo que hay es una bursitis subdeltoidea. Aquí una bursitis de la bolsa coracoidea. Fíjense que esto tiene más de 2 milímetros sobre el tendón subescapular. Fíjense que encima del subescapular lo que tenemos es el tendón del pectoral mayor, mientras que sobre el supraespinoso tenemos el deltoide. Entonces la bursitis, que es lo que tenemos, aumento del líquido sinovial en los casos agudos, y en la crónica hay engrosamiento de la pared y proliferación sinovial. Aquí hay ya bursitis crónica, ¿de acuerdo? Bursitis con ruptura masiva del tendón supraespinoso. Las bursitis se acompañan mucho de los procesos traumáticos con ruptura del tendón. Bursitis subdeltoidea masiva situada por encima del tendón de la porción larga del bíceps. ¿De acuerdo? Y esta es la función que vamos a tener nosotros para ver la articulación acromioclavicular. ¿Ve? Entonces aquí viene y vemos entonces cómo se ve la articulación. Fíjense que la articulación acromioclavicular va a tener una cápsula articular y tiene una especie se parece a de un componente, digamos, similar a
a lo de la rodilla, pues. Podemos tener tendinitis y calcificaciones o tendinosis y calcificaciones del supraespinoso, como lo veíamos, eso lo hemos visto bastante. Aquí lo mismo, los tipos de rupturas que hay, repitiendo más de lo mismo. ¿De acuerdo? El infraespinoso lo vamos a buscar por debajo del supraespinoso, y tenemos que aprender también a ver también el labrum glenoideo, que es un componente cartilaginoso que ayuda a darle mayor superficie articular a la cavidad glenoidea, porque ella realmente no cubre por completo la cabeza del húmero, entonces el cartílago le ayuda a tener más estabilidad a la articulación. Eso lo tenemos que aprender a ver, y lo vamos a ver con corte transversal. Fíjense, el infraespinoso es un poquito más delgado, ¿de acuerdo? Pero mantiene la misma filosofía, van a ser las mismas patologías. Lo que tenemos que aprender a verlo realmente, ¿ves? En este caso colocamos el hombro, la mano en el hombro contralateral, ¿lo ves? Para poder hacer que ellos se estiren, porque uno lo que busca con esos movimientos es estirar el tendón para que el traductor pueda tener una superficie de mayor exploración. Y también tenemos el tendón del redondo menor. Entonces fíjense bien, tendón supraespinoso es el A, ¿verdad? Tendón infraespinoso es el B. Aquí está la cortical, músculo deltoide, ¿de acuerdo? Tendón del infraespinoso, fíjense donde lo buscamos, con su imagen también en pico del oro. Lo podemos buscar también aquí por detrás. Y recordar que el labrum glenoideo, que lo que yo decía que es parecido a los meniscos de la rodilla, es una estructura, claro, de tejido conectivo que hace un almohadillado ahí, ayuda a darle, digamos, mayor, fíjense, esta es la cavidad glenoidea, y ella prácticamente es para poder cubrir mejor la cabeza del húmero. Podemos tener ruptura del infraespinoso, podemos tener también tendinosis, degeneraciones y rupturas del infraespinoso, igual. El labrum glenoideo, realmente las estructuras, al igual que los meniscos, ellas se ven parcialmente, y muchas veces cuando tenemos patología allí lo que nos interesa es aprender a ver lo que es posible, pero tenemos que auxiliarnos con la resonancia magnética, que tiene una visión más completa de esa estructura. Puede verla porque tenemos la limitación nosotros del transductor, de los espacios y de la limitación de espacio para colocar el transductor. Rupturas del labrum, fíjense como aquí está un labrum, esta es la cabeza del húmero, esta es la cavidad glenoidea, como hay una ruptura del labrum, aquí tenemos otra ruptura del labrum. Podemos tener ruptura del labrum posterior superior. Estas lesiones del Bankart se ven mejor por resonancia. Podemos también tener quistes sinoviales del labrum, y tenemos que aprender a ver también la escotadura supraescapular. ¿Ves? Ruptura del labrum, más ruptura, las imágenes iguales, y podemos tener también quiste del labrum. Mientras que en la articulación acromioclavicular, que es muy importante, el paciente debe estar sentado, en brazo en posición neutra o suspendido a lo largo del cuerpo, la sonda siguiendo el eje longitudinal de la clavícula sobre la articulación acromioclavicular. Vamos a ver el menisco fibrocartilaginoso. Yo le decía que eso allí se ve también entre las dos superficies óseas del acromio y la clavícula, se ve un menisco que es fibrocartilaginoso, que aparece hiperecoico. Vamos a ver las interfaces lineales hiperecoicas de la cortical clavicular y acromial, un espacio de 3 milímetros de la cápsula articular. Ocasionalmente se ve el menisco del fibrocartílago triangular, como les decía. Aquí está el fibrocartílago triangular y aquí está la cápsula articular, ¿vale?
Podemos tener lesiones por mecanismo directo o indirecto, microtraumatismo, pueden afectar las dos articulaciones de la clavícula. El ultrasonido solo estudia las articulaciones de las lesiones ligamentosas de la articulación acromioclavicular. Vamos a tener lesiones como la artropatía, la enfermedad ósea degenerativa, la artritis, la artrosis puede causar osteofitos, aumento del volumen de la articulación. Podemos tener capsulitis, luxaciones por traumatismo, por caer sobre el hombro. Puede ser que tengamos subluxaciones o luxaciones. En las luxaciones se rompen los 3 ligamentos, mientras que en las subluxaciones no. Podemos tener quistes sinoviales también allí. Entonces aquí tenemos la cápsula, ¿verdad? Aquí podríamos tener el menisco. Vemos que hay una alineación y vemos que sí está un poquito siempre levantada un poquito más la clavícula, pero debe mantener una alineación, y cuando están separadas, como en este caso, cuando están a más de 2 centímetros de separación, hablamos de una luxación completa. ¿Ven? La articulación normal, aquí hay una artropatía degenerativa por osteofitos, aquí una artritis traumática, aquí artropatía degenerativa de la articulación acromioclavicular, aquí un quiste sinovial, una subluxación, ¿de acuerdo?, de la articulación. Y el impingement, que es el hombro del nadador, en términos médicos llamado también impingement, se produce principalmente por 2 causas. Cuando la cabeza del húmero y los músculos rotadores chocan contra el acromio, este choque hace que se produzca dolor e inflamación. Cuando hay presencia de una luxación parcial de la articulación glenohumeral, inestabilidad del hombro. Dentro de este apartado podemos encontrar 3 causas: elongación de los ligamentos glenohumerales y coracohumeral, que son los que unen la cabeza del húmero con el acromio, tener el músculo de rotadores muy débiles y poco desarrollados, o sufrir las 2 causas. El choque continuo de la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea hace que se produzcan las siguientes lesiones: de desgarro en el cartílago de la cavidad glenoidea, inflamación del tendón del bíceps braquial. Hay varias fases. La primera fase es la fase de edema hemorrágica del supraespinoso. La fase 2, degeneración reactiva del supraespinoso, que se extiende al tendón del bíceps y a la bursa subacromio subdeltoidea. La fase 3, vamos a tener atrofia de los músculos supraespinoso, infraespinoso y laxitud articular con inestabilidad multidireccional. Evaluación de las 3 fases se puede hacer con ultrasonido. En el grado 1, la bursa alcanza 1.5 a 2 milímetros de engrosamiento con hipoecogenicidad de los tendones, o sea que tenemos una bursitis. En el grado 2, la bursa más de 2 milímetros con engrosamiento de sus paredes, a veces tendones de adelgazamiento fibroso heterocoico. En el grado 3, roturas de grosor parcial, complementas o masivas de los tendones, exploración dinámica e imposibilidad para la abducción glenohumeral, dificultad para desplazar el líquido de la subacromial hacia la subdeltoidea, atrapamiento del tendón al intentar franquear el espacio subacromial o del ligamento coracohumeral. ¿Ven? Lo que pasa, vamos a tener un problema en el cual el tendón del supraespinoso prácticamente está secuestrado cuando levantamos el brazo y se produce un traumatismo de ese tendón por disminución del espacio. Entonces el examen es un examen dinámico. El paciente va a estar sentado, vamos a explorar el arco de movilidad coracoacromial, el brazo en posición neutra suspendido a lo largo del eje del cuerpo, sonda siguiendo el eje longitudinal del ligamento coracoacromial, realice movimientos pasivos de rotación interna y externa y observe el deslizamiento del subescapular debajo del ligamento coracoacromial. El arco de movilidad subacromial, una sonda coronal en la punta del acromio, paciente con el codo flexionado, realizará movimientos de abducción mientras mantiene rotación interna del mismo. Ve el tendón del supraespinoso pasar por debajo del acromio. Si no pasa, bueno, tenemos un atrapamiento. ¿Bien? Es lo que tenemos. Esto pasa muchas veces cuando tenemos ese acromio con esa punta en gancho. ¿De acuerdo? Estos son causas de luxaciones. Esto puede causar luxaciones acromioclaviculares, pero también puede producir alteraciones de ese espacio de atrapamiento. Puede producir también rupturas de los tendones por traumatismo. Aquí tenemos entonces el acromio, el húmero, el supraespinoso.
y cómo él pasa por debajo del acromion cuando mueves el brazo. El síndrome de atrapamiento se asocia mucho a bursitis, atrapamiento más bursitis, ¿ya? También podemos evaluar el pectoral mayor. Ya saben que está por delante en la parte anterior del tórax, pero se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. Él pasa por encima del apófisis coracoide y del subescapular. Podemos tener ruptura del pectoral, de su tendón, ¿ya? Aquí está una ruptura tendinosa del músculo pectoral mayor, fíjense la unión miotendinosa, aquí está la ruptura muscular incompleta del pectoral mayor, y esto es una genesia del pectoral mayor. Fíjense que en la genesia no hay músculo, prácticamente está la grasa sobre la piel. Estas fracturas de hundimiento y zigzag se pueden ver evaluando la cortical del húmero, y uno ve que debajo ve unos hundimientos, ¿eh? Esto no es la correa bicipital, sino un hundimiento del hueso, se llama fractura Hill-Sachs. Y eso va a producir inestabilidad articular. ¿Ves? Fractura de Hill-Sachs, un hundimiento, ¿de acuerdo? Bueno, ya hay otras patologías donde son más complejas. El paciente por la inflamación no puede mover el hombro, o sea, el hombro congelado. También tenemos que aprender a ver los cambios postquirúrgicos. Nosotros podemos ver la alteración de los espacios, podemos ver material de sutura que da sombra, no se pueden confundir con calcificación. Bueno, muchísimas gracias.